ha compartido, no sé si está ahí o todavía. Hoy vamos a seguir con las series bíblicas que habíamos dejado hace ya varias semanas, pero aquí estamos de vuelta con esta nueva temporada donde vamos a estar estudiando la segunda carta a los tesalonicenses. Amén. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ir allá a segunda de Tesalonicenses, y cuando lo tengan, si por favor me pudieran decir amén. Y luego vamos a tener un momento de oración por la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Ok, bueno, oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias por esta noche, mi Dios, nuevamente. Gracias, Padre, por lo que estamos aquí. Gracias por lo que estarán viendo, Señor, a través de las redes sociales. Y gracias, Padre, más que todo, por tu palabra que nos infunde aliento, nos da vida, Señor. Tu palabra es el fundamento de nuestras vidas, de nuestro caminar como creyentes. Y nosotros sabemos que lo mejor es prestar atención a ella, porque esta es la que nos alimenta, Señor. Gracias porque tú nos has ayudado hasta aquí. Gracias, Señor, por los hermanos quienes cumplen 2 años de sobriedad. Gracias, Padre, porque estamos aquí en tu casa alabándote, no estamos allá afuera haciendo cosas que te desagradan, Señor. Qué bueno tú has sido. Y todo es porque tú hablaste tu palabra de vida y tú nos reavivaste. Y por eso, Señor, nos hemos reunido porque queremos más de ti, para que haya menos de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, leemos tu palabra con gratitud y con mucha reverencia. Y toda la iglesia decimos amén y amén. Ok, amados, vamos a ir. Pueden tomar su asiento, por favor, los que estén de pies. Puede tomar puede sentarse, amado. Puede sentarse. Hace unas semanas, bueno, hace ya creo que meses, estuvimos estudiando la primera carta de Tesalonicenses, y solamente un pequeño resumen, como ha pasado mucho tiempo. Tesalonicenses fue una de las primeras cartas que Pablo escribió de las que tenemos en la Biblia, y fue dirigida a un grupo de nuevos creyentes en la ciudad de Tesalónica. Bueno, en ese tiempo no eran súper nuevos creyentes, pero sí Pablo, él ayudó a fundar esa congregación, y él tuvo que irse por causa de la persecución que se había desatado en ese lugar. Y como vimos en la primera carta de Tesalonicenses, él tenía mucha inquietud en saber cómo le estaba yendo a los hermanos. Y por esa razón él envió a Timoteo, porque él no podía ir personalmente. Entonces envió a su colaborador de más confianza, a su compañero fiel. Y Timoteo regresó y le dio un informe del estado espiritual de los hermanos en Tesalónica. Y ahí fue cuando él escribió esta primera carta, expresando su gratitud a Dios por la firmeza de la fe de ellos. Y luego también les da algunos consejos para ellos seguir perseverando mientras esperan, y nosotros esperamos el regreso de Jesucristo por la iglesia. Entonces, en la primera carta vimos algunos aspectos muy importantes para nosotros también, los creyentes de hoy día, como por ejemplo orar sin cesar. Nosotros cuando escuchamos palabras, retener lo bueno,
y lo que no es de Dios, echarlo para un lado. Entonces, poco tiempo después, Pablo escribe esta segunda carta para continuar motivándoles en su caminar de fe. Y yo le puse por título a esta serie, Pasando la prueba de resistencia. Y vamos a ver cómo Pablo les escribe a ellos de la manera de pasar esta prueba, que es resistir los desafíos en este caminar como cristianos. ¿Ven? ¿Cuántos quieren pasar la prueba? ¿Cuántos quieren ser aprobados y sacar una A en esta prueba? Yo también quiero sacar una A. Así que vamos a ver en este primer capítulo. Y este libro es bien cortito, así que solo nos va a tomar unas pocas semanas para nosotros concluir. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 1 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Primeramente vemos que Pablo, él no solamente incluye su nombre, sino también el de sus dos colaboradores, Silvano, quien también se le llamaba Silas. En algunas partes vemos Pablo y Silas, cuando ustedes lean el libro de Hechos, se menciona que Pablo y Silas estuvieron juntos en varios viajes misioneros. Y claro, Timoteo, quien vino de la ciudad de Listra, quien era el hijo espiritual o un hijo espiritual de Pablo. Y ambos, los tres hombres que amaban esta congregación, y por eso él los incluye a ellos al dirigirse a los hermanos en Tesalonicenses por esta segunda vez. Y en el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una salutación muy común en las cartas de Pablo, y esto es importante subrayarlo porque hay quienes a veces cuestionan si realmente fue Pablo quien escribió ciertas cartas, pero hay unas cuantas características en la manera en que Pablo escribía que nos da pistas a nosotros de que realmente fue él quien la escribió, de que no fue alguien que copió eso y dijo, eso fue Pablo. No, Pablo escribió esto, y esto nos indica, Pablo fue un hombre llamado por Dios, ungido por Dios y lleno del Espíritu Santo, y es por eso que esta carta se encuentra en la Biblia, porque fue inspirada por Dios. ¿Ok? El hecho de que un libro esté en la Biblia y llegó a nuestras manos es porque Dios tiene un plan con el mensaje de esta palabra. Por eso nosotros como cristianos, aunque no estuvimos en ese tiempo, pero debemos estudiar la palabra del Señor, debemos escudriñar las escrituras. Estas son las que nos enseñan cómo debemos orar, cómo debemos comportarnos en nuestras relaciones, en el matrimonio, en el hogar, en todas las cosas que nosotros hacemos. La Biblia es nuestra guía. Si nosotros echamos la palabra de Dios a un lado, estamos peor que Friquitation, porque es como un ciego que ande a tientas, es como uno andar en la oscuridad. La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice en el Salmo 119. O sea que cuando nosotros vemos estas cosas y digo, wow, este libro, esta carta, no fue escrita por un cualquiera, sino que fue escrita por un hombre lleno del Espíritu Santo e inspirado por Dios, quien escribió estas palabras que, aunque fue originalmente a un pueblo que ya no existe en la tierra, pero son relevantes, son importantes, tienen valor para nosotros también, porque son del mismo Dios
que ellos sirvieron es el mismo Dios que nosotros le servimos. Así que gracia y paz a vosotros, dice Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos al versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esa palabra debemos siempre es una palabra que tiene mucha fuerza, porque lo que él está diciendo es que él, al saber del crecimiento que estos hermanos tenían, era una obligación dar gracias a Dios, era algo que no podía hacer otra cosa más que dar gracias. Y los que recuerdan en la primera carta, él también tenía ese mismo tono de agradecimiento. Y aquí vuelve y lo dice, debemos siempre, no algunas veces no, sino siempre dar gracias a Dios. Y él lo hacía específicamente por este grupo de hermanos, porque esa fe que ellos comenzaron había seguido creciendo. Y ese debe ser nuestro deseo, que nosotros como congregación, como comunidad de fe, nuestra fe debe ir creciendo, no echar para atrás. Mire, en el mundo no hay nada que buscar, ¿verdad? Es como algunos que han dejado las cosas atrás, ¿verdad? Como los hermanos que dejaron el vicio y toda esa cosa, y muchas cosas que nosotros hemos dejado y seguimos con la mirada puesta en Jesús. No miramos para atrás ni para coger impulso, sino que mantengamos la mirada, y esa fe va creciendo y va creciendo. Entonces, la fe, como dice en Romanos 10:17, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Ves que todo esto pasa y nos lleva a la palabra del Señor? Todo lo que uno dice debe tener su raíz en la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos esa disciplina, entonces nos podemos desviar. Eso es lo que nos da paz, lo que nos alimenta y nos sostiene, para que podamos también tener una fe que va creciendo. A mí me gusta siempre ese proverbio en el capítulo 4, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la mañana, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Amén. Creo que está allá en la canasta, si alguien no la ha movido. Yo la puse ahí cuando llegué. Gloria al Señor. Entonces es como cuando nosotros, ¿verdad? En la mañana cuando y llevo a Samuel a la escuela, ahora que está amaneciendo más tarde, está oscuro todo. Y de repente el cielo va aclarando y va aclarando hasta que ya cuando sale el sol en el horizonte, y ese sol no se devuelve, sino que sigue aumentando, ¿verdad que sí? A menos que fue el milagro que ocurrió cuando Josué, en el libro de Josué, que el sol se detuvo, pero aún así, ¿verdad? El sol en ese caso no se devolvió. Hubo otro milagro que hizo el Señor para un rey llamado Ezequías, que el Señor hizo el sol retroceder un poquito para confirmar de que Dios lo había sanado. Pero aparte de esas dos excepciones, el Señor estableció la ley de que el sol va aumentando hasta que el día es pleno. Y así es cuando nosotros caminamos en la justicia de Dios, cuando andamos según el camino del Señor y buscando agradarle, así va aumentando nuestra fe.
y nuestra comunión con Él. Y no solamente nuestra fe, dice en el verso 3, Él menciona también el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. O sea que este era un pueblo, no solamente estaba aumentando en fe, sino que también el amor estaba siendo más fuerte. Porque el Señor busca una fe que obra por el amor. Si no tenemos amor, de nada nos sirve tener la fe. Deben ir los dos de la mano. Entonces sigue diciendo en el versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea que estas personas no solamente que estaban creciendo en su fe y en amor, pero que esta era una fe que iba creciendo en los procesos de las pruebas. Y como vemos aquí, este era un pueblo que sufría persecuciones, sufría tribulaciones, porque era un mundo donde existía mucho la idolatría, donde existía un rechazo a todo lo que era de Dios. Y hoy día vemos todavía eso, quizás, o no, que quizás es en una manera diferente. Ahora vivimos en un mundo donde hay otro tipo de cosas, pero aún así estamos en un mundo donde hay mucho pecado, hay oscuridad, sí, hay idolatría. Y hay veces que eso produce ciertos desafíos en nuestro caminar como cristianos, porque hay gente aún, a veces hasta en nuestra misma casa, en nuestro lugar de trabajo, hay como esa tensión, ¿verdad? Cuando uno trata de hacer la voluntad del Señor y hay esa oposición, pues vemos que estas personas nos dan un ejemplo que aún en medio de esas persecuciones, esas tribulaciones, esos problemas que ellos soportaban, su paciencia y su fe iba permaneciendo. Y Pablo dice que él, donde quiera que iba, hablaba sobre esto de la paciencia y la fe que los tesalonicenses manifestaban. Entonces todo eso tiene un propósito y gloria a Dios por eso, porque a pesar de nuestras dificultades, el Señor usa eso con un propósito. Y vamos a verlo en el verso 5 y dice así: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es decir, que estas pruebas eran una oportunidad para que ellos pudiesen demostrar el justo juicio del Señor y para que ellos puedan estar en un nivel de ser dignos del reino del Señor. A veces que uno se queja al Señor, pero ¿y por qué tantas pruebas? Dios nos está moldeando. Eso es una batalla que hay que librar para nosotros poder llegar al nivel donde Dios nos quiere llevar. O sea que nada de eso es una pérdida de tiempo, nada de eso es un desperdicio, sino que es parte del plan del Señor, es parte del proceso a través del cual Dios te está moldeando, te está formando para que seas más a la imagen de Jesús. Y no es lo mismo con los que no son justos. Y vamos a ver la diferencia en el verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Pablo está hablando a aquellas personas que los perseguían, aquellos que lo oprimían. Vimos en la primera carta de Tesalonicenses que había gente que se hacían pasar por cristianos y lo que venían eran a imponer cargas fuertes en la gente. Personas con una mentalidad legalista, y esto lo vemos hoy día también en las iglesias, personas que quieren agregarle a la palabra de Dios diciendo, no, porque no puedes hacer esto, no te puedes poner lo otro,
y te ponen cargas más pesadas que Dios nunca te llamó a llevar. Jesucristo dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él no dice, vengan a mí los trabajados y cargados, y yo les voy a poner más carga. Sino que Él dice, vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. El Señor no se fija en lo de afuera, Él se fija en el corazón. ¿Cómo están nuestras actitudes ante el Señor? Mira, por ejemplo, Pablo, él no está hablando de cómo vestían o de cómo ellos hablaban o se manifestaban, sino que está hablando de cosas de adentro, del corazón. Si nuestro corazón no estamos fuertes en nuestra fe, no estamos fuertes en el amor, si no estamos creciendo en estas cosas, de nada sirve lo de afuera. El Señor busca la transformación del corazón. Él busca la transformación de tu alma y mi alma. Pero aquellos que se rehúsan a eso, aquellos que atribulan, si no se arrepienten, van a cosechar las consecuencias de sus acciones y van a ser atribulados al final. Verso 7 y dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando nosotros finalmente hayamos llegado a la meta, cuando hayamos ya resistido la prueba y llegado hasta el final, vamos a descansar. Amén. Y vamos a estar viviendo en paz y ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más dolor. Así que lo que está pasando por el presente es solamente temporal, es solamente un tiempo. Pero aquellos que están viviendo la vida loca y que están quizás hasta te critican o que andan haciendo y deshaciendo, si no se arrepienten al final, van a sufrir penalidades y va a ser perpetuamente. Amén. Gloria al Señor. Noemí está, ella quiere estar cerca del altar. Amén. Porque es que aquí está, la palabra de Dios es dulce. Es como cuando uno está comiendo algo dulce y tú ves las abejas que andan así, ¿verdad? Porque le atrae el dulce. Así ella es como una abejita, una ovejita y una abejita también. Gloria al Señor. Entonces dice, y vosotros que sois atribulados, verso 7, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y eso lo vimos en la primera carta de Tesalonicenses, cuando habla sobre el regreso del Señor, cuando el Señor se manifieste y venga, nosotros vamos a decir, ya, gloria al Señor, ya podré descansar de todos los problemas de este mundo. Ya podré finalmente descansar de todas las presiones, de todas estas cosas que uno pasa en la tierra. Ya llegaremos a la meta. Y dice en el verso 8, en llama de fuego, así se manifestará el Señor con un poder sobrenatural para dar retribución, verso 8, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pablo le está motivando a ellos, le está dando ánimo para que ellos se acuerden de que esos que los atribulaban iban a tener un final. Así como a nosotros pueden ser personas, como pueden ser también situaciones. No va a ser para siempre, amados. Lo que permanece para siempre es
Dice la Biblia, el que hace la voluntad del Señor, esos vivirán para siempre. Así que mantente firme, amada iglesia, mantente con la mirada puesta en Jesús, pase lo que pase. Y dice verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aleluya. No sé cuántos esperan ese glorioso momento cuando el Señor se manifieste y ya nosotros digamos, wow, por fin, Señor, puedo abrazarte, puedo mirarte con mis ojos físicos, puedo estar contigo ya no más en las cosas que este mundo, el asedio del pecado y todo, y ya no habrá más muerte, no más enfermedad, aleluya, sino que vamos a vivir por siempre con el Señor. Verso 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así como Pablo, también nosotros oremos los unos por los otros, porque si no es fácil, hay veces que este caminar se vuelve difícil, las pruebas se tornan pesadas. Pero la oración del justo puede mucho cuando nosotros nos afirmamos en la oración, cuando nosotros fijamos la mirada en el Señor. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y él oraba por algo específico, dice, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento. Todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y llamado no solamente que algunos predicar, otros tienen el llamado de ir de misioneros a un lugar, otros tienen el llamado de enseñar. Todos tenemos un llamado, pero el mayor llamado es de estar con Jesús, es de pasar tiempo con Él. Esa debe ser la prioridad de todo cristiano, para que se cumpla en nosotros el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Así como Pablo oraba por los tesalonicenses, esa realidad también puede ser parte de nuestras vidas. Eso puede hacerse real en nosotros. Amén. Así que vamos a orar, amados. Y luego la semana que viene vamos a seguir con el próximo capítulo por este mismo canal y a esta misma hora. Amén. Y los que nos están viendo, compartan este video. Quiero recordarles, amados, antes de orar, que estamos en YouTube también y ahí estamos subiendo todas las predicaciones y enseñanzas para que usted las pueda compartir con sus familiares, sus amistades. Corran la voz. Si quizá usted se sienta tímido de salir a evangelizar de tú a tú, pero ahí usted le manda el link de las predicaciones y sí será de bendición. Amén. Así que la página es The Way Ministry Central. Después podemos seguirlo compartiendo en Facebook y en WhatsApp para que ustedes lo puedan compartir y puedan suscribirse a esta página. Así que vamos a orar y que el Señor nos ayude a alcanzar más almas para Jesucristo. Padre amado, te damos gracias por esta palabra que hemos leído en esta noche. Gracias, Señor, porque el secreto de nuestra victoria está en nuestra fe en Jesús, aún en medio de las pruebas. Que mantengamos el enfoque, que nos mantengamos
afirmados, Señor, en tu palabra, y que sigamos creciendo en tu amor. Y Padre, nosotros te pedimos que tú nos ayudes a ser hallados dignos del supremo llamamiento con el cual tú nos has llamado. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este tiempo juntos, Señor. Yo te pido que esta palabra caiga en terreno fértil y produzca fruto en los corazones de tus hijos. Yo bendigo a cada uno de los que están aquí, bendigo sus hogares. Yo oro, Señor, por sus familias, que todos vengan al conocimiento pleno de Jesucristo, tu Hijo, y que los podamos ver, Señor, como esa gran cosecha de la cual tú nos has estado hablando. Que ellos sean parte de esa cosecha, Señor, y que podamos crecer juntos en el amor, en la fe y en la paciencia. Gracias por todo, Señor. Llévanos con bien a nuestros respectivos hogares y que tú nos guíes en los días por venir para nosotros conducirnos como esos hijos tuyos que somos y dar gloria y honra a tu nombre a través de nuestras acciones. En el santo y poderoso nombre, que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, amados, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les mire con agrado y les extienda su amor y su favor. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes su paz. Amén. Así que bendiciones y